Aquí está el libro. El primero de muchos. El primero de muchos. Pero miren cómo se llama: Daniel bajo la lupa de la crítica. Una apologética certera del libro de Daniel. Joel, hermano Joel García, es licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras. Estudió Teología en el Instituto Bíblico Mizpa, región República Dominicana. En este lugar se desempeñó como profesor de escatología bíblica. Más tarde fungió como director nacional de dicho instituto teológico del Concilio Iglesia de Dios Pentecostal, MI. Tiene una maestría en educación, Master of Science, de, no sé mucho inglés, por Indiana Wesley University. Es docente de lengua y literatura en media por más de 15 años en el colegio King's Christian School. Actualmente está felizmente casado. Ha venido con su familia, con la señora Carmen Camilo, con la que ha procreado 3 hijos: Joel Gadiel, Jay Ariel y Liz Cecilia. Bienvenido otra vez, hermano. Gracias, pastor. Gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Espero en el Señor que todos estén bien. Amén. Yo sé que tengo un tiempo que no venía por acá, pero gracias a Dios estamos aquí. Mi esposa viene de camino y eso me llena de gozo porque yo hablo mucho de mi esposa. Quienes me conocen saben que ese es un tema de mucha importancia en mi vida. Y eso me llena de satisfacción, el hecho de saber de que ella viene de camino, porque fue a llevar a la niña en la que iba a compartir con otras niñas de su colegio. Miren, en la noche de hoy nos hemos reunido con el propósito de hablar acerca de un libro muy interesante en la Biblia. Por cierto, es uno de los libros más atacados, y me estoy refiriendo al libro de Daniel. Daniel es bombardeado enconadamente por un grupo de académicos denominados la crítica racionalista. ¿Cuál es el postulado principal? Ellos argumentan de que lo milagroso es imposible. Por ende, Daniel, como es un libro que nos presenta una descripción sumamente gráfica acerca de cómo los tiempos y las edades se desencadenarán hasta concluir con el establecimiento glorioso del reino de nuestro Señor Jesucristo, ellos escriben inmediatamente y dicen de que nadie conoce el futuro, por ende Daniel no pudo hablar del futuro. ¿Por qué? Porque el futuro está velado a los seres humanos y Daniel, como otro simple mortal en la tierra, no tiene la capacidad o no tuvo la capacidad de presentar vívidamente y de forma fiel cada una de estas realidades. Por consiguiente, la crítica racionalista se dedica a atacar al libro de Daniel en 4 áreas: en la parte histórica, lingüístico-filológica, en la exegética y en la teológica. Yo me dedico a través de 15 capítulos para presentar una apologética, lo que se conoce como una defensa de la fe, en estos 4 aspectos donde Daniel es brutal y despiadadamente atacado. Por ejemplo, ellos dicen que la cronología de Daniel es inexacta. Y claro está, yo no pretendo dar aquí los 6 años que me llevó la preparación de este libro. Y cuando digo 6 años no quiere decir que fuesen los únicos años, porque está la etapa previa, que es la investigación constante, continua de diversas fuentes, y luego entonces el tiempo de elaborar, dándole orden u organizando cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, simplemente vamos a dar unas pinceladas, pero unas pinceladas que servirán como una guía para orientarnos y darnos cuenta de que Daniel, probablemente muchos creyentes no sepan de que es uno de los libros más odiados de la Biblia. No es el único atacado, pero sí es uno de los que se encuentran en la mirilla por la trascendencia de su mensaje. Es que el impacto de Daniel no solo tiene que ver con la historia.
ni tampoco tiene que ver con el presente. Abarca lo histórico, lo presente, lo futuro, pero también lo escatológico. O sea, está exaltando la gloria de Dios y poniendo de antemano que el programa o el diseño divino se cumplirá fielmente atendiendo a las promesas del Creador, porque el Mesías ha de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y esto le molesta a la crítica racionalista, que es incrédula. Entonces, si ellos suponen que nadie conoce el futuro, Daniel pudo hablar del futuro no porque en él hubiese una capacidad única limitándolo a lo humano, sino que Daniel había sido respaldado de manera sobrenatural bajo la superintendencia del Espíritu Santo para hablarnos de cosas que salieron directamente del corazón de Dios y que fueron dadas a este varón especial por medio de la guía de su Santo Espíritu, por medio de visiones y sueños. Yo sé que hablo, pero ya ustedes sí, ya. Dime sí. Sí. Está bien. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. En Daniel 1:1, si son tan amables de ir conmigo con el texto, Daniel 1:1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Qué ocurrió aquí en Daniel 1:1? Bueno, que Daniel dice que Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén en el tercer año del rey Joacim. Sin embargo, cuando usted compara Jeremías capítulo 25:1 y 46:2, el texto bíblico, el texto bíblico nos enseña que este evento el profeta Jeremías lo ubica no en el año tercero, sino en el año cuarto. Entonces ellos inmediatamente dicen: ves que Daniel se equivocó, que hay un problema cronológico, ese libro tiene que ser corregido porque ese libro es un libro espurio, o sea, no es auténtico. Y lo que la crítica racionalista intencionalmente pasa por alto, porque no creo que sean ignorantes a este dato. Y es que Daniel no se equivoca, como tampoco Jeremías, porque fueron dos hombres usados por Dios. Ahora, ¿qué ocurrió aquí para que haya una diferencia cronológica? ¿Por qué Daniel habla del tercer año y por qué Jeremías habla del cuarto año? Es que hay una diferencia cultural. ¿A qué me refiero? Jeremías, quien escribe desde la ciudad de Jerusalén, apela al modelo judío, que es el más usado universalmente hablando. Desde que un rey asumía el trono, inmediatamente comenzaba el conteo cronológico hasta su conclusión. Sin embargo, Daniel fue llevado al cautiverio babilónico. Y según lo que nosotros leímos al principio del servicio, Daniel había sido instruido durante 3 años en la cultura caldea. Por lo tanto, la cultura que Daniel como adolescente asimiló y a la que se apegó en este momento fue a la cultura caldea. ¿Y qué establece según la arqueología? La arqueología, que mancomunada con la historia nos describe este evento de una forma magistral. Bueno, que por medio de los hallazgos arqueológicos se ha demostrado lo siguiente: en Babilonia, cuando un rey asumía el poder, el primer año no se contabilizaba. ¿Por qué? Porque arqueológicamente, desde el punto de vista cultural, el primer año era denominado el año de la ascensión o el año de la inauguración. Lo que te estoy diciendo en otras palabras es, aunque ese tiempo pasaba, en el formato cultural babilónico no se tomaba en cuenta. Y como Daniel adopta la perspectiva cultural de Babilonia, por esa razón no se equivocó, sino que simplemente apela y nos revela de que realmente es fidedigno en su testimonio. ¿Por qué? Porque un escritor fraudulento había buscado la manera de identificarse con el testimonio de Jeremías y no necesariamente con lo que dijo Daniel. Entonces, ¿por qué Daniel lo hizo de esta forma? Porque Daniel es el autor del libro que tiene que ser ubicado en el siglo VI antes de la era cristiana. Por lo tanto, Daniel no cometió ningún error, sino que lo mismo que dice Jeremías es exactamente lo mismo que dice Daniel. Solo es una cuestión cultural.
Pero el que no lo sabe dice, ahí hay un error. Otro detalle en el mismo versículo. Daniel 1:1 dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. El asunto es que en este momento Nabucodonosor no era rey de Babilonia. Pero ¿y por qué Daniel lo llama rey? ¿Y quién era el rey? El rey era el papá de Nabucodonosor. ¿Y cómo se llamaba? Nabopolassar. Nabopolassar era un vicepresidente o virrey de la potencia decadente de Asiria. Entonces, el papá de Nabucodonosor aprovechó una debilidad en la potencia asiria y, siendo el representante de los asirios en Caldea, se sublevó y logró arrastrar a una multitud para que lo coronaran y lo reconocieran como rey. Entonces, como Asiria estaba en debilidad política, no hubo ninguna resistencia para que el pueblo reconociese a Nabopolassar como el rey de Babilonia. Por lo tanto, gobierna desde el 626 al 605 antes de Cristo. Sin embargo, mientras Nabucodonosor, el príncipe, se encontraba de excursión, expandiendo territorialmente las fronteras de la naciente Babilonia, porque había sido sometida a otras potencias extranjeras. Fíjese que la historia habla de un enfrentamiento bélico entre el faraón Necao II y el rey Nabucodonosor en la tierra de Carquemis. Nabucodonosor lo venció, lo persiguió y logró exterminar a ese residuo o remanente que había quedado de los egipcios. En ese recorrido llega hasta la ciudad de Jerusalén, somete o logra llevar un sitio a la ciudad, y entonces el rey Joacim fue dejado ahí como un rey títere. Ahora el rey Nabucodonosor, o el príncipe, recibe un correo de que su padre murió, y él entonces inmediatamente va hacia la ciudad de Babilonia para ser coronado como rey. Pero si todavía no era rey, ¿por qué Daniel lo llama rey? Es que Daniel escribió su libro en el año 535 antes de Cristo, y este evento ocurrió en el año 605. Por lo tanto, Daniel emplea lo que en el ámbito literario se conoce como una prolepsis. Y yo sé que esto suena muy técnico, muy académico, pero es cierto. ¿Qué es una prolepsis? Se lo voy a decir de esta manera, y voy a usar dos ejemplos históricos muy conocidos para que aterricemos en esta idea. ¿Quién conoce a nuestro patricio Juan Pablo Duarte? Todos. Si yo les dijera, en el caso hipotético de ser un biógrafo o un cronista, el patricio Juan Pablo Duarte nace un 26 de enero del año 1813 en el periodo histórico denominado la España Boba. Yo te pregunto, ¿Juan Pablo Duarte nació siendo patricio? No. Pero ¿por qué yo hablo del patricio Juan Pablo Duarte? Porque estoy escribiendo su biografía y ya conozco su futuro. El monje agustiniano Martín Lutero nace en Alemania, Eisleben, en el año 1483, el gran reformador que impactó a Europa. ¿Acaso Martín Lutero nació siendo reformador? No, pero ¿por qué hablo de Martín Lutero como el reformador, como el monje, como el doctor en teología? Porque ya conozco su futuro, porque estoy hablando acerca de su biografía. Entonces, como Nabucodonosor asumió el mando en el año 605 y Daniel escribió su libro en el 535, o sea, casi 70 años después de estos eventos, Daniel habla de Nabucodonosor, describiendo la posición que él asumió después de la muerte de su padre. Pero el que no lo sabe dice, ahí hay un error. Sí. Bien. Otro. Daniel 1:3.
Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha luna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Por ende, en ese contexto, la palabra caldeo, ¿cuál es la semántica que adquiere? Una cultura, ¿verdad que sí? Una civilización, ¿verdad que sí? Un pueblo, una etnia, o sea, que conozca los antecedentes, el trasfondo, el bagaje, el vocabulario, así como la cosmovisión de una cultura que es la caldea. Eso es lo que el texto ahí enseña, o sea, instruirlo durante 3 años. ¿En qué? En la cultura caldea. Por ende, el sentido común te dice que la palabra caldeo ahí tiene que ver con un pueblo. Sin embargo, cuando vamos a Daniel capítulo 2, usted sabe que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este sueño turbó al rey Nabucodonosor y él mandó a llamar a todos los sabios del reino. ¿Y qué ocurrió? Dice el texto, versículo 2, Daniel 2. Escúcheme, que quiero decir mucho y el tiempo... Ah, bien, ok. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y... Caldeo. En ese contexto, caldeos tiene que ver con una etnia. Tiene que ver con una cultura. Tiene que ver con un clan. Tiene que ver con un grupo de sabios. Entonces, la crítica dice, Daniel se equivocó. Porque Daniel usa la palabra caldeos para referirse a sabios, a personas entendidas o profesionales de la superstición. Y en Daniel capítulo 1, él entonces usa la palabra caldeo para referirse precisamente al pueblo que se desarrolló en la vasta región de Mesopotamia. Y la crítica inmediatamente apunta a Daniel como una composición que no es auténtica. Ahora bien, ¿quién tiene la razón? Daniel, siendo un prolífico escritor, hace uso del vocabulario así como del argot de la época de manera binaria. Me explico. Las palabras, atendiendo al contexto, pueden ser monosémicas o polisémicas. Cuando yo digo, préstame un gato, tengo que especificarte que es el gato hidráulico. O, mira, tu gato se robó mi comida, ¿verdad que sí? Pero el vecino es un gato. O sea, la misma palabra adquiere diversos significados. Mira, ese es mi cuarto, ¿verdad? Pero yo llegué en cuarto lugar, ¿verdad? Pero yo quiero mi cuarto. O sea, la misma palabra en diversos contextos. Entonces, ¿qué hace Daniel? Hacer uso de lo que se conoce como la polisemia. O sea, una palabra que tiene múltiples significados atendiendo a la esfera o la semántica del término. ¿Qué nos dice la historia? Que los caldeos no solo fueron reconocidos desde el punto de vista étnico o cultural, sino que también la arqueología, al igual que la historia, han revelado de que los caldeos, incluso desde antes de Heródoto, usted conoce quién es Heródoto, el padre de la historia occidental según la perspectiva de la cultura griega. Heródoto, en su composición voluminosa, que yo tuve que devorarla, los 9 libros de historia, él en el libro Clio, él hace mención de sabios en Babilonia, porque se supone que él fue a Babilonia e investigó, se empapó de la cultura, y él en el siglo V habla de los caldeos en el contexto de sabios. Pero Daniel no es del siglo V, sino que Daniel es del siglo VI. Entonces la crítica dice, ves que ahí hay un error. Pero no hay un error, porque los caldeos fueron aún reconocidos 2 siglos antes de Daniel, y la arqueología lo demuestra, y eso aquí se trata. ¿Dónde
2 siglos antes de la existencia de Daniel, los caldeos se caracterizaban no solo por la astronomía, sino también por la astrología. O sea, contemplaban los astros porque ellos entendían que comunicaban un mensaje específico en el contexto de los mortales. Por consiguiente, Daniel, al contrario de lo que la crítica presume, es un autor informado, versátil y que tiene una capacidad única dirigida por Dios para hacer de su relato una composición especial, donde usa la palabra caldeo en el contexto requerido cuando se habla de una cultura específica, pero también la palabra caldeo cuando apunta hacia sabios que en la corte de Babilonia aconsejaban o dirigían al rey cuando pedía una orientación. Otro detalle. Daniel capítulo 3, versículo 1. Y aquí, después de voy a hacer una pausa por si acaso hay alguna pregunta. Y recuerden que no tenemos mucho tiempo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. En el libro yo hablo mucho de esa parte. ¿Por qué? Porque los enemigos de la Biblia dicen que es imposible que una estatua de una altura de casi 10 pisos, con las proporciones tan estrechas, se pueda mantener. Yo hago un estudio concienzudo donde comparo diferentes edificaciones de muchas culturas de antaño, donde hablar de una estatua como esta era simplemente otra muestra de la capacidad o del genio humano que había desarrollado, evidentemente dado por Dios a través de los tiempos. Pero esta no es la parte donde quiero detenerme, sino en el versículo 2, cuando dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. La palabra sátrapa es un término persa. Pero ¿dónde aparece ese término persa? En una historia babilónica. Daniel es anacrónico, otro término técnico. ¿Qué es una anacronía? Si yo les dijera, en la Edad Media aparece un noble caballero montando no un caballo, sino un Ferrari. Eso es anacrónico porque el Ferrari no es de la Edad Media. ¿Verdad que sí? Que yo te diga a ti, durante la Revolución Francesa en el año 1789 ya se contaban con lavadoras o con dispositivos inteligentes. Eso no es verdad porque eso es anacrónico, o sea, está fuera del tiempo. Contra cronos, tiempo, o sea, semánticamente fuera de tiempo o no se corresponde con el tiempo. Ellos dicen, Daniel aquí cometió otro error, porque en el tiempo de los babilonios él está haciendo uso de un concepto que le pertenece a los persas, y los persas vinieron después de los babilonios. Ven que son detallitos que el que no lo sabe dice, oye, pero es verdad, es cierto. Apelo a lo que dije con relación a la redacción del libro. Pero antes de aterrizar en ese punto, usted conoce qué es un préstamo lingüístico. Usted sabe que es una variante diatópica. Una variante diatópica es que una misma realidad recibe diferentes nombres en distintos lugares en el mundo. Por ejemplo, la famosa Chichigua, hay lugares que le llaman cometa, otros lugares que le llaman chiringa. Pero la famosa piscina en Colombia le llaman alberca. Y el término vieja adquiere diferentes sentidos dependiendo del lugar donde usted se ubique, porque puede ser una chica que se ve bien, pero puede ser ya una señora pasada de años, pero puede ser algo obsoleto. O sea, todo depende del contexto. Entonces, ¿por qué aquí aparece el término sátrapa? Mis amados hermanos, hagamos un poquito de historia de manera corta. Cuando las botas itálicas entraron en la península ibérica en el año 218 a.C., o sea, en el siglo III antes de la era cristiana, los soldados romanos llevaron a la península ibérica
el latín, pero no el latín que se escribe, sino el latín que solo se hablaba, que era el latín vulgar. Ese latín se mezcló con las diferentes lenguas que ya existían en la península, lo que hoy es ocupado por España y Portugal. Por ende, el latín se enriqueció. ¿Por qué? Porque adoptó diferentes palabras de ese jolgorio o de ese contexto cultural. Lo mismo sucede con toda lengua. Nosotros en la actualidad incluso tenemos muchos términos que son préstamos del inglés, inglesismos. Tenemos préstamos del portugués, portuguesismo, grecismos, bueno, de diferentes culturas. ¿Por qué? Bueno, porque han aparecido inventos, nuevas realidades, modificaciones, alteraciones, y esto es propio de que una lengua pueda ser enriquecida por el contacto o el roce que tiene con otras lenguas. ¿Qué ocurre? Que el libro de Daniel se escribió cuando los persas estaban en el poder. Porque Babilonia llegó hasta el año 539 antes de Cristo. ¿Y quién sustituyó a Babilonia? La alianza bipartita de los medo-persas en el año 539 antes de Cristo. Por lo tanto, cuando Daniel escribió su libro en el 535, ya los persas habían estado en el poder durante por lo menos 4 años. Por consiguiente, Daniel tuvo que escribir su libro haciendo uso de una palabra que nosotros conocemos muy bien. ¿Cuál es? La actualización. ¿Qué ocurre cuando una generación pasada usaba una terminología frente a una nueva generación que emplea otro vocabulario que necesitamos conectar a través de la adaptación y la actualización? Daniel, cuando escribe su libro en el 535 antes de la era cristiana, ya los persas estaban en el poder. Por consiguiente, la mayor parte de las palabras que están ahí en el capítulo 3 de Daniel no son babilónicas, son de la cultura persa, porque los persas estaban en el poder, y para que su mensaje se entendieran, Daniel apeló a la cordura y utilizó la cultura para actualizar y presentar su mensaje. Pero el que no lo conoce dice, ahí hay un problema. ¿Sabía usted que en el libro de Daniel hay entre 15 a 19 palabras persas? Pero esas palabras persas no las van a encontrar en este libro, porque este libro no es un comentario, es una apologética. Estoy trabajando en el comentario, pero eso no va a salir ahora, eso va a salir como dentro de 2 años. Entre 15 a 19 palabras persas. Pero también en el libro de Daniel encontramos 3 palabras griegas. Y la crítica racionalista dice, y con esto concluyo, porque hay mucho que decir, pero con esto concluyo. La crítica dice que el libro de Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo. ¿Cuándo? En la época en la que Antíoco IV Epífanes había perseguido de manera cruenta o sangrienta al pueblo judío. Por lo tanto, dicen ellos, un valiente, osado o versado escritor con un deseo de animar a sus compatriotas asume la identidad del varón profeta Daniel del siglo VI, y entonces piadosamente usa el fraude, ¿verdad? De tomar una identidad que no le pertenece, poniéndose un nombre que no es el suyo, y a esto se agrega que hacen que Dios forme parte de esta actividad ilícita. En el siglo II antes de Cristo se dedicó a inyectar ánimo, porque el pueblo estaba decaído. Entonces el autor de Daniel del siglo II lo que hizo fue redactar en un estilo novelístico toda una composición profética. Por lo tanto, para ellos Daniel no es profecía, sino historia de un personaje que ya sabía de antemano todo lo que pasó. Pero el asunto radica en que cuando Daniel escribió, para que tengamos una idea,
Babilonia surge como la nueva potencia o el imperio neobabilónico a partir de la postrimería del siglo VII. Se consolida en el siglo VI. Luego viene la confederación de los medo-persas en el siglo VI, cuando destronan a Babilonia. Pero hay un detalle. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de la gran imagen con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y de barro cocido, cuando le dio la interpretación, Daniel habló de diferentes imperios. Pero fíjese que cuando Daniel le dio la interpretación al rey Nabucodonosor, los medos eran un pueblo insignificante y los persas era una colonia o municipio anexado bajo la cobertura de los babilonios. Por ende, ¿quién le reveló a Daniel que de la insignificancia, del anonimato, dos pueblos se unirían para ir en contra de Babilonia? El que está allá arriba. Amén. Eso es así. Y cuando Daniel profetizó esto al rey Nabucodonosor, Grecia se encontraba por allá muy alejada, donde incluso no tenían un rey lo suficientemente fuerte. Pero Daniel había proclamado o vaticinado que se levantaría uno que la historia denomina Alejandro el Grande, que del occidente vendría al oriente, no solo para vengarse, sino para tomar el control y arrebatarle a los medo-persas en la última batalla contra Darío III en el siglo IV. ¿Y quién lo sabía? Solamente Dios. ¿Y a quién se lo reveló? A su profeta. Porque por eso son profetas. No porque sepan el futuro, es que Dios conoce el futuro y nada hará el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos o los amigos, los profetas. Las tres palabras griegas. Ustedes saben que en Daniel capítulo 3 se hace una lista de instrumentos musicales. ¿Verdad que sí? Sí. Excelente. En esa lista hay tres palabras griegas. Arpa, está la zampoña y está el salterio. Tres palabras griegas. La crítica dice: en Daniel hay tres palabras griegas porque se escribió en el siglo II antes de Cristo. Pero ahí hay un serio problema. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la cultura griega, y esto lo voy a probar históricamente, la cultura griega es una de las culturas más imponentes en todo el mundo. ¿A qué me refiero? Roma militarmente dominó a Grecia, ¿sí o no? Pero Grecia culturalmente conquistó a Roma. ¿Por qué? Porque cuando usted mira los dioses griegos en Roma, es una réplica. Cuando usted observa la cultura griega en la cultura romana, usted también notará que los romanos imitaron a los griegos. Desde el punto de vista de la fuerza lo doblegaron, pero desde el punto de vista de la inteligencia, Grecia prevaleció contra Roma. ¿Por qué? Porque sus esclavos eran sus maestros. Entonces, si Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo, esto quiere decir que la cultura griega se encontraba en su pleno apogeo. Por ende, el argumento que ellos presentan de que las tres palabras griegas ubican a Daniel en el siglo II antes de Cristo se vierte en su contra. ¿Por qué? Porque de haber sido escrito en el siglo II antes de Cristo, tendríamos en el libro de Daniel no tres palabras griegas, sino muchas palabras griegas. Pero ¿por qué solo encontramos tres? Porque el libro de Daniel no se escribió en el siglo II antes de Cristo, sino en el siglo VI. Y usted dirá, ¿y cómo llegaron esos instrumentos a la cultura o a la corte del reino babilónico? Tanto la historia como la arqueología lo confirman. Los griegos, antes de ser los soldados de bronce, y ahí hay una larga historia, antes de ser los comisionados de Alejandro Magno, se caracterizaban por ser mercenarios, o sea, soldados que se brindaban al servicio militar por paga. Por ende, cuando una cultura se relaciona con otra, ¿qué ocurre?
que desde Grecia llegaron instrumentos a Babilonia, y esos instrumentos Daniel los menciona en el capítulo 3. Todo indica de que el libro de Daniel es una fuente genuina, auténtica y digna de nuestra confianza sin lugar a dudas. Amén. Amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien. Maravilloso. El libro tiene 15 capítulos. Incluso en estos días yo me encontré con una persona que tuvo una conversación con un creyente que creía que el autor del libro de Daniel no fue Daniel, sino otro supuesto Daniel. Como cuando se habla de los diferentes autores del libro de Isaías, que hay quienes dicen que no fue el profeta Isaías únicamente, sino que hay hasta 5 autores en el libro de Isaías. Pero esto es una teoría. En el contexto de... todavía. Perdón, ok, está bien. Pero en el contexto de Daniel, dedico 2 capítulos para demostrar su autoría. Y las evidencias son tan notorias que usted se deleitará. También, como la crítica racionalista habla de que el libro fue ubicado en el siglo II y que como consecuencia de su composición tardía tuvo que ser situado en los últimos libros que se escribieron, eso se desmiente con evidencias contundentes que refutan a la crítica racionalista. Lo mismo, ellos dicen que es imposible que Nabucodonosor testimoniara acerca de su condición como un rey que perdió la cordura. Y hay demostraciones históricas y arqueológicas que avalan la versión de Daniel. Lo mismo sucede con la identidad de Darío el Medo, donde hay una discusión acalorada de quién es. Yo presento 7 teorías y al final dejo que el lector por sí solo concluya cuál es la identidad de Darío el Medo. Así como Belsasar. ¿Sabía usted que la crítica dice que Belsasar era un invento de Daniel? Y en el siglo XX la arqueología con el pico y la pala desenterró numerosas tablillas de arcilla donde aparece el nombre de Belsasar y donde su padre Nabónido testifica acerca de su existencia. Así que la crítica simplemente es un museo de dardos que lanza en contra de Daniel. Se han reunido para sepultarlo, pero Daniel, bajo la providencia divina y bajo el respaldo del Dios Todopoderoso, resurge como el ave fénix de entre las cenizas y se erige como una composición viviente porque fue inspirada por el Señor. Amén. Ay, amados, hay tanto que decir de ahí. Pero mire, para que usted siga leyendo, este es el libro. El libro está aquí en físico, pero también aparece en Amazon.